Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de la matemática, la parábola de agua. Mi nombre es Amara Jaramillo Paz y el de mis compañeras son... Hola a todos, mi nombre es María Camila Moreno Arbeláez. Hola a todos, mi nombre es Vanessa Muñoz. Somos del grado 2 de la institución educativa El Progreso ubicada en el Carmen de Iboral. Ahora pasaremos a hablar un poco sobre la historia de la parábola. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la historia. La tradición indica que las secciones cónicas fueron descubiertas por Menécmo. Menécmo fue un matemático y geómetra griego, fue discípulo de Platón y Eudoxo. Y aunque fue el primero en estudiar esta, no le dio un nombre exacto. En su estudio del problema de la duplicación del cubo, donde demuestra la existencia de una solución mediante el corte de una parábola con una hipérbola, lo cual es confirmado posteriormente por Proclo y Eratóstenes. Apolonio de Perge fue el primero en utilizar el término parábola. También fue conocido con el sobrenombre Gran Geometra. Apolonio de Perge, griego antiguo, fue un matemático y astrónomo griego famoso por sus obras sobre las secciones cónicas. Él fue quien le dio el nombre de elipse, parábola e hipérbola a las figuras que conocemos. Ahora hablaremos un poco sobre el concepto de qué es una parábola. La parábola es un término que proviene del latín parábola y que tiene su origen más remoto en un vocablo griego. En el ámbito de la matemática, la parábola es el espacio geométrico de los puntos de un plano que tienen equidistancia respecto a un punto fijo y una recta. Este lugar se crea a partir de la acción de un plano que es paralelo a la generatriz y que se disecciona con un cono circular. Para entender un poco mejor, vamos a ver el siguiente video. Bueno, básicamente la parábola es una curva que si va hacia arriba o hacia abajo es una función, pero si va hacia los lados no. Una cosa que podemos ver de la parábola es que desde cualquier punto va a tener la misma distancia, desde ese punto hasta el foco y desde ese punto a la directriz. Hagamos el ejemplo con la vértice. Desde la vértice hasta el foco tiene una distancia y desde la vértice a la directriz tiene la misma distancia. Podemos hacer el ejemplo con otro, por ejemplo, por acá. Desde ese punto hasta el foco tiene una distancia y desde ese punto a la directriz tiene otra distancia. La ecuación general de una parábola es y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Los materiales que utilizamos para nuestro experimento de parábola de agua fueron un recipiente de vidrio 6 por 20 por 30, agua con colorante azul, motor de máquina de coser, base de madera, tornillos y cartón. Ahora les voy a contar cuál fue el proceso para construir este experimento. Lo primero que hicimos fue conseguir un motor que tuviera la suficiente potencia para hacer girar el recipiente de vidrio. Como dijo mi compañera Vanessa, el que nos funcionó fue el de una máquina de coser. Ya teniendo el motor, pasamos a hacer una base en madera a la cual le agregamos una base giratoria que soportara el peso del recipiente. Cuando ya teníamos todo esto listo, pasamos a unir el recipiente con el agua a la base giratoria de tal forma de que no se cayera. Ya teniendo todo listo, con el cartón lo que hicimos fue decorar para que quedara mucho más estético. Ahora procederé a explicar cómo funciona nuestro experimento. Para que mediante el experimento podamos mostrar cómo se forma nuestra parábola, debemos de guiarnos por un plano al igual que si estuviera graficado. Tenemos que este es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. Ahora debemos establecer un sistema de referencia no inercial relacionándola con el movimiento de rotación. La inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentra. Es decir, sabemos que nuestra caja va a girar así, por lo tanto está girando sobre su eje Y. Entonces, el eje de rotación sería el eje Y el eje X es cuando el líquido está en reposo. Cuando nuestra caja con el agua es conectada a una plataforma giratoria que gira gracias a un motor de velocidad angular variable, Es una medida de velocidad de la rotación. Se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo. vemos cómo empieza a girar y a formarse la parábola.
Esto también lo debemos a la fuerza centrífuga, que es una fuerza ficticia que solo aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia de rotación. También podemos decir que fuerza centrífuga quiere decir fuera de su centro. Por eso, cuando se gira, vemos como el agua es impulsada hacia las paredes formando una parábola. Y así empieza a girar sobre su propio eje. También podemos decir que cuando hay un movimiento constante, el agua o las partículas de agua empiezan a moverse y cuando ya para, está en reposo el líquido. Bueno, vamos a hablarles un poco sobre algunas aplicaciones que vemos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo los faros de automóviles. Los faros de automóviles envían haces de luz paralelas si la bombilla se sitúa en el foco de una superficie parabólica. Otro ejemplo son los hornos solares. Estos son unos artefactos que utiliza la superficie reflectora de un paraboloide de revolución para concentrar la energía solar incidente y generar la temperatura necesaria para la cocción de los alimentos. Otro ejemplo sería las antenas de señal. Resulta que la parábola tiene la forma perfecta para que la antena desde el satélite envíe los rayos de información y reflejen en lo que llamamos foco y así vuelva hacia el satélite. Otros ejemplos son, Por ejemplo, cuando se lanza una pelota, como en el deporte de baloncesto, voleibol o fútbol, etc. también la forma que hace un arcoíris. O también para hacer maquetas en el ámbito de arquitectura. También para hacer puentes. En los micrófonos parabólicos, que son los que se utilizan en la televisión o en la radio. O en los telescopios para ver a gran distancia. Después de haber expuesto nuestro experimento, cómo funciona y demás cosas, ahora pasaremos a hablar sobre las conclusiones. La primera conclusión es que la parábola es mucho más común de lo que creemos. Se ve reflejada en muchas cosas de la vida cotidiana y no solo en las matemáticas. Nuestra segunda conclusión es que si se tiene una caja o recipiente con agua y se le aplica la fuerza centrífuga a medida que aumenta su velocidad, formará una parábola. Y por último, se dice que la fuerza centrífuga es ficticia porque se da explicación a sensaciones que no podían notar un espectador, o sea, que solo la percibe a quien es tocado por esta fuerza. Un ejemplo muy claro sería, si nosotros estamos en un carro dando vueltas, desde adentro podemos notar que en nosotros ejerce la fuerza centrífuga, pero desde la perspectiva de una persona que nos ve desde afuera, no estaríamos completamente normal. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. ¡Chao!